A la orden, pues bienvenidos todos. Creo que tenemos un grupo mixto. Eso me llama mucho la atención. Esta vez lo abrimos efectivamente a todas las camaritas porque al final es, digamos, una iniciativa de la camarita 11, pero me encanta que hay otros sectores porque al final esto no es nada más un tema de comunicación y publicidad, ¿no? O sea, digamos que vive en esa camarita, pero hay demasiados temas en la cámara que nos atienden a todos, ¿no? O sea que gracias por estar aquí. Y bueno, Fernando, sin más, creo que podemos entrar. A los que están virtuales también, pues bienvenidos. Cualquier pregunta la haremos al final de la exposición. Los que están virtuales lo pueden hacer en el Q&A y si no, al final igual pueden levantar la mano y hacerla, si quieren hacerla puntualmente leída por ustedes o dicha por ustedes. Y aquí presenciales, pues también todas las preguntas. Si hay alguna pregunta en la mitad o alguna aclaración, también la pueden hacer, igual que de manera virtual. Si quieren levantar la mano, Lucianita, alguien que esté como pendiente de las manitos, si alguien levanta la mano, y cualquier aclaración, no entiendo esto que estás presentando, qué significa, también lo podemos hacer. O sea, que puede ser tipo conversatorio, no una presentación que no puede ser interrumpida. O sea, que les estoy dando permiso para interrumpirte. Por si acaso, por si acaso. Y bueno, les leo un poquito. Fernando cuenta con una amplia trayectoria profesional que abarca las áreas de planificación estratégica, publicidad y consultoría, y que le han validado reconocimiento a nivel internacional. Claramente es de español, no creo que eso, pero efectivamente cada vez pasa más tiempo aquí en Panamá, ya están viviendo en Panamá realmente. Es especialista en gestión de marcas y reputación y uno de los creadores de las metodologías de referencia para la evaluación y gestión estratégica de la reputación corporativa a escala internacional. Actualmente es cofundador y director de Reputation Lab, empresa especializada en medición y asesoría de reputación corporativa. Fer, adelante. Muchas gracias, Monique. Un placer estar aquí con ustedes, un placer estar otra vez aquí en la Cámara de Comercio. Se oye bien, ¿verdad? Entiendo, fenomenal. Bueno, lo primero que quería comentar es que en el día de hoy pues, vamos a presentar resultados de un estudio que venimos haciendo ya 4 años, en que ha sido como un proceso, digamos, en que cada año vamos añadiendo alguna cosa nueva. Nosotros lo que hemos estado haciendo en estos últimos años es un análisis de reputación de empresas, de empresas de distintos sectores. Y cada año a ese estudio de reputación de empresas le añadíamos lo que llamábamos contenido editorial, de temas, digamos que ligado con el análisis de cómo percibe la población, el público general panameño a sus empresas, pues entrábamos a preguntar por las instituciones públicas, entrábamos a preguntar por determinados temas que en unos años u otros pasaban a ser prioridades de la opinión pública, porque salían en las noticias, porque había determinados problemas, ¿no? Y entonces, desde hace unos años, pues venimos analizando cuáles son las principales preocupaciones de los panameños. Este año nos hemos concentrado menos en la parte empresarial, hemos analizado un sector concreto, nunca publicamos los datos de las empresas, sí, sin embargo, sacamos conclusiones de qué es lo que construye la buena reputación, admiración, respeto y confianza, por qué. Y este año, ya como decía, nos hemos concentrado solo en un sector empresarial, pero sí hemos añadido pues digamos, los buques insignia de las grandes empresas panameñas para ver en qué medida estaban siendo admiradas por la población. También hemos entrado, como siempre, en el análisis de las instituciones, pues porque en los últimos años, y es una conclusión que adelanto, veíamos que las empresas privadas, estamos en la Cámara de Comercio para decirlo, tenían o sea, atraían mayor confianza de la opinión pública que las instituciones públicas. Y eso lo vamos a ver, se sigue manteniendo. En concreto, las empresas privadas panameñas reciben un mayor grado de confianza y entonces, bueno, hemos querido entrar también a analizar un poco eso. Y por último, este año hemos decidido, teniendo en cuenta un poco las conclusiones que sacábamos de ese análisis de preocupaciones de los panameños, hemos casado estos datos con los del estudio que hacemos anualmente de reputación de países. Nosotros analizamos la reputación de Panamá en el ámbito internacional. Este año hemos analizado la reputación de Panamá en 10 países
Y bueno, pues nos hemos quedado con los datos de la reputación de Panamá en el G7, en los países más industrializados, en comparación con el resto de América Latina. Y ver si tiene sentido esas preocupaciones que hemos analizado entre los panameños, si tiene sentido en cuanto a cómo es percibido Panamá en el mundo. O sea, si hay algunos temas que preocupan a los panameños porque lo perciben mal en su país, si eso está llegando a la opinión pública exterior o no. Pues eso es un poco lo que vamos a contar en una presentación relativamente breve, en que, como decía Monique, por favor, interrúmpanme todas las veces que quieran, porque tenemos una audiencia muy cualificada y yo creo que el diálogo, el conversatorio siempre es más enriquecedor que una mera exposición, tanto los que están aquí como los que están online y que nos están acompañando desde otros sitios, ¿no? Bueno, muy rápidamente, en el contexto del estudio, hemos hecho en el mes de febrero una encuesta donde hemos, a opinión pública, público general residente en Panamá, con una metodología online. Hemos realizado algunas más de 1.200 entrevistas entre panameños para pues, hacer preguntas sobre esto que estaba comentando, sobre empresas concretas que hemos preguntado sobre su nivel de admiración, respeto y confianza sobre las mismas, es decir, su reputación y las variables racionales que tienen que ver con ello. Y aprovechando que les estábamos preguntando sobre esas empresas, pues les hemos preguntado una serie de temas concretos sobre la situación del país. El primero de estos temas, el primero de los temas sobre el que hemos preguntado es cuáles son las principales preocupaciones, ¿no? La pregunta era muy sencilla. ¿Cuál considera usted que son los principales problemas que aquejan hoy en día a Panamá? Y tenían que escoger un máximo de 5 dentro de una lista muy larga. Y bueno, pues no ha habido cambios importantes con respecto al año pasado. Después de la crisis, desde la entrada de la crisis económica, el desempleo ha pasado a ser la principal preocupación. La principal preocupación en general de la opinión pública, seguido de la corrupción política y empresarial, el alto costo de la vida, la mala calidad de los servicios de salud, la mala calidad de la educación, la basura en las calles y después estaría la inseguridad. Si vemos un poco dónde ha habido cambios importantes con respecto al año pasado, pues lo que más ha subido en cuanto a preocupación, aunque está en un nivel bastante más bajo, son las fallas eléctricas. Es lo que digamos que ha cambiado más, que ha subido más desde el año pasado. También ha subido mucho la mala calidad de la educación y ese sí que es uno de los temas clave, digamos, de las preocupaciones más mencionadas. También ha subido mucho la basura la percepción de basura en las calles. Digamos que esos han sido algunos de los temas que de 2023 a 2024 han crecido como preocupaciones de los panameños. También ha habido algunos temas pues que digamos han caído, ¿no? Pues, por ejemplo, la inseguridad personal, que sigue siendo un problema relevante. Del año pasado a este año ha bajado, parece que ha caído en prioridad. De la misma manera que la infraestructura vial, que había bastantes quejas, supongo que en año antes de elecciones suele haber muchas más obras y demás, ¿no? Pero bueno, el tema es que digamos que esas han sido preocupaciones que han caído. Si analizamos un poco esto por género y edad, pues vemos que no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Desempleo es la mayor problemática, seguida la corrupción, el alto costo de la vida y la mala calidad de los servicios de salud, y en el mismo orden entre hombres y mujeres. Donde sí cambia un poco es cuando hacemos la comparación entre las personas por edades, entre los más jóvenes y entre los mayores. Si bien el desempleo es en media la preocupación más importante, es la más importante para los más jóvenes. Sin embargo, las personas de 35 a 45 y mayor de 46, o sea, los estratos, digamos, mayores de la población, la principal preocupación es el alto costo de la vida. O sea, vemos ahí una diferencia. Siempre la corrupción aparece como el segundo problema, tanto para los jóvenes como para los mayores. En el caso de los jóvenes, el tercero en importancia sería la mala calidad de los servicios de salud, mientras que para las personas de más de 30 años,
pues es el desempleo, el que sería el tercer problema más importante después de alto coste de la vida y corrupción. O sea, vemos que hay una pequeña diferencia. La gente más joven le preocupa más el acceso al trabajo, como es normal, están en ese momento de su vida, y las personas mayores están más preocupadas por la subida que ha tenido los precios, la inflación que ha habido en los últimos años, esto siendo la corrupción como el tema continuo para jóvenes y para mayores como gran preocupación en el país. Bueno, han salido distintas noticias el año pasado sobre algunos temas concretos y hemos decidido preguntar específicamente. Por ejemplo, salieron varias noticias en que se hablaba de la posibilidad de que hubiera una quiebra de la caja del Seguro Social, de que esto fuera algo, pues claro, que pudiera acabar pues, en un problema para poder pagar las pensiones, ¿no? Y preguntamos directamente en qué medida está usted preocupado por una potencial quiebra de la caja del Seguro Social que pudiese dificultar el pago de algunas pensiones, y vemos que la preocupación es muy grande. El 75% de los entrevistados está muy preocupado. Aquí hemos preguntado en una escala de 1 a 10, o sea, los que están los que ponemos preocupados los que contestan 8, 9 o 10, los que no están preocupados, los que contestan 1, 2, 3, y en el medio es lo que ponemos como neutro, ¿no? Esto en las distintas preguntas que vamos a hacer vamos a usar esa misma escala. Pues como vemos, este problema es un problema importante que el nuevo gobierno que venga detrás de las elecciones debería tener en cuenta. Haciendo la pregunta por grupos de edad, es interesante ver, y tiene sentido, que la población mayor, aquellos que ya están cobrando una pensión o que la ven más cerquita, pues son los que se preocupan más por esta potencial quiebra del Seguro Social, siendo los más jóvenes, aunque sí hay una gran mayoría que están más preocupados, es un grado menor que entre los mayores. Vemos como a medida que sube la edad, pues más preocupación con el tema de la solvencia de la caja del Seguro Social. Hicimos otra pregunta con respecto a otras noticias que han salido sobre el gran aumento del endeudamiento del país, ¿no? El déficit público. ¿Cómo de preocupante es que el país esté más endeudado? Claro, que un país esté más endeudado significa pues, que al final hay que para pagar intereses, pues hay que cobrar más impuestos. Esto incide en tener menos recursos para determinados, pues para los servicios públicos, etcétera. Bueno, pues vemos también una enorme preocupación de la población. Un 80% contesta estar muy preocupado con respecto a este progresivo endeudamiento del país. O sea, solamente hay un 17% que no lo está y un porcentaje mínimo de puntuaciones neutras. Otra vez, a mayor edad, mayor nivel de preocupación, aunque en este caso hay más consenso, vemos más parecido el nivel de respuesta en las tres franjas de edad que hemos analizado, ¿no? O sea, todos están preocupados por encima de un 70% con respecto a este cada vez mayor endeudamiento del país. Hemos hecho otra pregunta muy específica. Estamos en estos momentos en que el cambio climático es una de las mayores preocupaciones de la humanidad y que aquí se está notando en Panamá con el tema de la gestión del agua. El hecho de que haya bajado el nivel del canal y que haya pues, un menor número de barcos que pasen cada día influye de una manera directa en los ingresos del país, pero también esto ha llegado a repercutir pues, en el servicio, o sea, digamos, en la distribución de agua, ¿no? En el consumo. Entonces, bueno, preguntamos, ¿la presente sequía está teniendo graves repercusiones en Panamá, como la bajada del nivel de agua del canal, que ha reducido el número de barcos que pueden transitar cada día, con la consiguiente pérdida económica para el país, o la escasez de suministros de agua para muchas personas? Y hemos preguntado otra vez cómo de importante debería ser esto para el próximo gobierno que salga de las elecciones. Y otra vez, pues una amplísima mayoría de los entrevistados, un 78%, nos dice que es muy importante. Aquí sí me sorprende un poco el tema de cuando preguntamos esto por edades, ¿no? Porque nosotros inicialmente pensábamos que los más jóvenes se preocupaban más por los temas del cambio climático. Pensemos hace unos años con el Friday for Futures y la Greta Thunberg quejándose que eran los más jóvenes. Pues curiosamente, en este tema, los que más se preocupan otra vez vuelven a ser las personas de mayor edad. Estamos viendo en este estudio más optimismo en general con todos los temas por parte del público más joven. Pero igualmente
estamos hablando de porcentajes muy altos. O sea, están muy preocupados el 69% los más jóvenes y después ya estamos en los 80 y tantos por ciento. O sea, entre el público de mayor de 46 años vemos que un 87% está muy preocupado por el tema del agua. Con lo cual esto nos quiere decir que en la agenda del próximo gobierno debería de estar la gestión del agua como una de sus prioridades, teniendo en cuenta lo que significa en términos, ya digo, de consumo, pero también en términos de los ingresos del país. Más cosas que hemos preguntado. Hemos entrado también un poco en, estos eran algunos temas así generales, hemos entrado en ese contexto político actual. Todos los años hacemos una valoración de instituciones, ¿no? De las instituciones en el país. Y como el año pasado, no sé si ven bien, está un poquito lejos, pero aquí supongo que los que lo ven online lo leerán mejor. La institución, digamos, en la que más se confía son las empresas privadas nacionales. Estamos aquí moviéndonos en una escala de 0 a 10 y vemos que 5,8 obtienen las empresas privadas nacionales. Digamos que aprueban, tampoco es que sea una nota muy alta, pero tienen el aprobado. Y después vendrían las empresas privadas internacionales, un poquito detrás. En el pasado era al revés, pero hemos visto que ha ido pues un movimiento. Esto de alguna manera coincide con otros datos que se publican a nivel internacional. Si analizamos un poco los temas del barómetro de Edelman, que en los distintos países donde lo han presentado, la confianza en las instituciones está en estos momentos bajo mínimos, ¿no? Y las empresas se salvan un poco más a esta quema. Vemos que aquí hemos analizado pues, las distintas cámaras y después algunas instituciones. Vemos que otra vez más, como el año pasado, la Asamblea Nacional recibe la valoración más baja, seguida del presidente de la República. Después vendría la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. Son, digamos, las instituciones peor valoradas. Eso sí, el año pasado estaban tan bajito, que este año han tenido algún pequeño rebote, tanto la Asamblea Nacional como la Caja del Seguro Social. El presidente de la República sigue igual. Esto también ha subido un poquito, que es significativo estadísticamente, aunque sea poquito, el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, han bajado el Ministerio de Salud y el de Educación. O sea, el MINSA y Meduca caen un poquito también, significativo estadísticamente, pero pequeña caída. Siguen estando por encima de los otros ministerios, como dentro de las instituciones públicas que reciben una valoración mejor que las otras. Pero volvemos a tener ese mismo mapa que teníamos el año pasado. Primero las empresas nacionales e internacionales, después las asociaciones empresariales, las cámaras, etcétera. Después las distintas instituciones públicas, distintos ministerios y por último el presidente de la República y la Asamblea Nacional, que recibe la peor valoración, muy bajita. Si esto lo vemos por rangos de edad, otra vez vemos que los más jóvenes tienen un poco más de optimismo que los mayores, tienen unos niveles de confianza un poco mayores, que esto, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, vemos que entre los mayores la caída es a un dato de 1,5 sobre 10, o sea, una valoración muy pobre, ¿no? Esto vemos en general, ya digo, pues que sí hay siempre un mayor nivel de confianza por parte de la población un poco más joven. Los mayores confían y se nota más y hay más diferencia en las empresas. O sea, vemos que, por ejemplo, entre las empresas privadas internacionales tiene la misma valoración entre la gente más joven que la gente mayor, ¿no? O sea, ahí ya no hay esa diferencia que sí vemos en los demás. Esto nos dice un poco la situación de contexto, ¿no? O sea, en quién confiamos, pues bueno, en esta situación en que la opinión pública confía más en las empresas que en las instituciones, también es un buen momento, lo decíamos en años anteriores, en que hacíamos análisis además de qué construía reputación, es un buen momento para demostrarlo, para todas las iniciativas de sostenibilidad, de inversión social de las compañías, pues dice, bueno, pues donde se ve que no llegan las instituciones públicas, las empresas todavía podemos tener algo que decir. Y encima cuando al decirlo se confía más en nosotros, pues bueno, es un... Pero vamos, tampoco vamos a decir que sean datos de tirar cohetes, porque no estamos hablando de puntuaciones Hoy muy hay una altas, pero lectura sí continua del claramente IVOT. mejores. ¿Perdón? Ya te van a ir a leerlo. No sé si hay una pregunta o Voy. alguien que le ha saltado el micrófono. Bueno, hemos incluido dentro de este estudio algunas de los grandes buques insignia de las empresas
panameñas. Hemos medido la reputación de Banco General, de Copa y de la Autoridad del Canal. Y lo que hemos podido ver es que, vamos a ver, yo me habría esperado dentro de nuestra escala normativa valoraciones altas, ¿no? O sea, nosotros tenemos una escala normativa que va de 0 a 100, donde una puntuación pobre está por debajo de 35 puntos, una puntuación débil entre 35 y 45, una puntuación moderada entre 45 y 55, fuerte mayor de 55 hasta 65 y excelente mayor de 65. Ninguna de las empresas que hemos medido llegó a la valoración de excelente. Banco General sí consigue una reputación fuerte, pero por ejemplo, Copa y la Autoridad del Canal se han quedado a un nivel moderado, no han llegado ni siquiera a ese nivel fuerte. Tampoco podemos decir que hayan construido la reputación. Hemos medido alguna otra institución que estaban en niveles pobres, o sea que, pero esto nos dice que, bueno, todavía, incluso en el entorno de las empresas, hay camino por recorrer. Bueno, esto no quiere decir que sean las empresas con mejor reputación del país, porque no hemos analizado pues, otros sectores como donde podría haber, no hemos analizado sector tecnología o alimentación o retail, donde a lo mejor podemos encontrar empresas que puedan tener indicadores más altos que los que hemos visto en estas empresas. Pero bueno, lo que sí es cierto es que, claro, estamos viendo niveles de confianza moderados o altos comparado con los pobres niveles que vemos cuando hablamos de la reputación. ¿Qué estamos midiendo cuando decimos reputación? Cuando decimos que estas empresas tienen ese nivel. La reputación son sentimientos de admiración, respeto y confianza. Y eso es lo que preguntamos. ¿Admira usted a empresa X? ¿Confía usted en empresa X? ¿La empresa X le transmite una buena sensación? Respeta a la empresa X. Eso es lo que medimos. Luego lo explicamos con toda una serie de variables racionales que tienen que ver con la calidad de los productos, con la inversión social, con la ética, con el cuidado del medio ambiente, con el entorno de trabajo, con los resultados. O sea, un poco en conjunto podemos explicar y ver qué explica mejor, qué pesa más a la hora de construir reputación. Pero a nivel simplemente del indicador, que es lo que vamos a comentar hoy, no quiero dar los números, pero sí por lo menos los rangos, lo que podemos ver es que hay una mucho mayor confianza en las grandes empresas panameñas que en las instituciones del país. Con lo cual, bueno, es muy probable que la población mire para ellos cuando haya problemas, ¿no? Si hemos preguntado también cómo nos informamos, ¿no? De a qué medios, a qué canales le atribuimos una mayor confianza, nos fiamos más. Y otra vez, igual que el año pasado, familiares, amigos, conocidos es el punto de referencia para conseguir información en el que más confía el público panameño. Seguido de canales de televisión internacionales, noticias buscadas en Internet, publicaciones o fuentes especializadas, en la radio, en las redes sociales, páginas de medios digitales, periódicos y los principales canales locales de televisión que salen en la última posición de entre estos medios que hemos analizado. Lo que me parece interesante a tener en cuenta es que sea lo primero familiares, amigos y conocidos, que son medios no contrastados. Si vemos una noticia en un canal, históricamente nos ha salido así. Creo más a ti, al pueblo más lo que estás diciendo, que lo que estoy escuchando en tantos medios. Claro, y el que más sube en el último año además es redes sociales, que también es otro medio, digamos, no contrastado, ¿no? Un poco, hay que tenerlo en cuenta. Sigue siendo canales de televisión internacionales el segundo medio más fiable, pero hay que ver ahora mismo en este mundo de la polarización, la desinformación, las fake news, pues pensemos en la perspectiva en que reciben las noticias el público y ver que lo que les llega a través de sus amigos, que probablemente se lo habrán mandado en WhatsApp o le habrán contado o habrá el boca a oreja, pues eso resulta más creíble para la opinión pública que lo que está viendo en los canales de televisión, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los canales locales, ¿no? La televisión más habitual, pues está muy por debajo pues de esas percepciones. Esto también a tener en cuenta. Si esto lo cruzamos también con los rangos de edad, pues vemos que familiares, amigos, conocidos, a través de los distintos rangos de edad, sigue siendo el medio, digamos, en el que más se confía. Hay mayores diferencias en algunos otros. Por ejemplo, en el caso de los canales de televisión internacionales, los que más confían en ellos es el público mayor,
o en el caso de los locales, sin embargo, es el público más joven, pero, por ejemplo, en redes sociales vemos otra vez que los más jóvenes también pues tienen un poquito más de tendencia. Pero vamos, en general, muy parecido a través de las distintas franjas de edad. Luego, claro, ante esta situación nos hemos preguntado, bueno, estamos pues con unas determinadas preocupaciones muy serias, estamos pues con una situación de falta de confianza en las instituciones y hemos hecho la pregunta de las elecciones que tenemos delante son más importantes para el país que lo han sido otras elecciones en el pasado. La pregunta fue, en la situación política y económica actual, ¿qué relevancia cree usted que tienen las elecciones de 2024 para el futuro de Panamá? Entonces hemos dicho, más relevancia que elecciones anteriores, la misma relevancia que elecciones anteriores o menos relevancia. Y parece ser que los panameños ven en las próximas elecciones un hito en el futuro de la nación, porque hay un 57%, casi 2/3 partes, un poco menos, de la población que ve estas elecciones más importantes que las elecciones anteriores. Solo una tercera parte dice que tienen la misma relevancia y muy poquitos que tienen menos. O sea que se ve como una situación, digamos, parece que las cosas pueden cambiar, es importante, es un momento, digamos, de reflexión a nivel interno de mucha gente, ¿no? Si antes decíamos que en este entorno hablábamos que de una manera, vamos a ver, consistente a través de las distintas franjas de edad, el problema de la corrupción se veía como uno de los principales problemas de Panamá. Decíamos que entre los mayores pues era pues el problema de los servicios de salud pasaba a ser el primero y después la corrupción, y entre los más jóvenes primero el desempleo y luego la corrupción. Pero la corrupción siempre estaba ahí. Entonces hemos hecho la pregunta directa sobre la corrupción. ¿En qué medida se cree que la corrupción es el principal problema de Panamá? Y bueno, la respuesta es sí lo es, porque el 82% de los entrevistados nos dicen que están de acuerdo con que la corrupción es el mayor problema de Panamá. Muy poquita gente está en desacuerdo, solo un 4% con esta frase. Entonces, claro, nosotros ante esta situación pues hemos querido ser un poco malos en la manera de preguntar y ser un poco ácidos en decir, bueno, ¿realmente se rechaza la corrupción? Y entonces, bueno, se habla mucho, y no me quiero meter en discusiones políticas, pero se habla mucho de la famosa frase del robó pero hizo, ¿no? Y en qué medida se puede aceptar a un político corrupto si soluciona nuestros problemas personales, ¿no? Y lo hemos preguntado para ver si hay auténtico rechazo a la corrupción o es solamente pues de boquilla, ¿no? Es decir, bueno, es el principal problema del país, pero ¿estaría usted dispuesto a apoyar a un político corrupto? La pregunta la hemos hecho de la siguiente manera. Se ha dicho que la corrupción es un gran problema en la política panameña, pero también se ha dicho que algunos políticos salpicados por escándalos de corrupción han sido más eficaces a la hora de conseguir avances económicos y sociales. ¿En qué medida estaría usted dispuesto a apoyar a un candidato que hiciera buena la frase robó pero hizo, antes que a otros candidatos que ofrezcan menos dudas en cuanto a su ética y más en cuanto a su competencia en gestión? Bueno, un 48% rechazaría al político corrupto, pero hay un 27% es un número alto, que lo apoyaría y un 25% que no sabe si sí o si no lo apoyaría. Básicamente menos de la mitad de la población que nos estaba diciendo antes que la corrupción era el principal problema del país, rechazaría a un político corrupto que pudiera solucionarle sus problemas personales. Estamos en una situación de no voy a decir egoísmo, pero a lo mejor pragmatismo personal, en que nos importa más lo que a mí me atañe que lo que le atañe a otras personas. No quiero, si lo vemos en una escala internacional, aquí estamos hablando de corrupción, en otros lugares podemos hablar de otros temas, ¿no? En países vecinos vemos que se prima la seguridad antes que el respeto por los derechos humanos, por ejemplo, o que se prime en estos casos pues temas económicos personales antes que de gestión total del país. Algo
me podrá beneficiar a mí o no. Bueno, esto es una reflexión interesante a tener en cuenta porque nos dice de una manera un tanto sociológica pues cómo se está abordando esas elecciones que, según nos dice el estudio, pues son de mucha importancia para los panameños. Bueno, en este contexto, bueno, perdón, sí me parece también tremendamente interesante en esta pregunta la distribución por rangos de edad, donde vemos que los más dispuestos a rechazar a un político corrupto serían los mayores y los más dispuestos a aceptarlo serían los más jóvenes. El nivel de rechazo entre los más jóvenes es solo del 37%, que sube hasta el 62% entre los mayores. O sea, parece que o han tenido menos experiencia con este tipo de gente y está dispuesto a ver algo distinto. Lo que sí es cierto es que hay un cambio que además nos dice que parece que los más idealistas son los mayores y no los más jóvenes en esta situación. ¿Puede ser así? ¿Puede haber un nuevo pragmatismo en la juventud? Interesante dato, ¿no? Me gustaría que eso ya lo podrán... Sí, perdón, quería comentar. Mi compañero hace una pregunta bastante interesante y es porque yo le he estado... Mi compañero justo acaba de hacer una pregunta bastante interesante y es el nivel de escolaridad que pueda tener ese rango de 18 a 30 años, que es bastante importante al momento de colocar un tipo de respuesta de esta naturaleza. Yo sigo de cerca las políticas a nivel de Latinoamérica y Colombia ha recibido un golpe muy fuerte a raíz de su cambio de dirección radical. Y en mis conversaciones con colombianos es que la juventud estuvo dispuesta, o sea, la votación mayor, el peso mayor recayó sobre la juventud, lo que ahora tiene a Colombia con una dirección geopolítica diferente. Entonces, acá en Panamá veo que vamos lamentablemente por el mismo camino. Bueno, todavía tenemos un tiempo, pero veremos. No quiero comparar este dato con con las intenciones de voto de los candidatos, pero podríamos hablar ese 27% de apoyo. Bueno, no, vamos a dejarlo ahí. Dicho todo esto, hemos querido hacer un poco de comparación con cómo se percibe Panamá en el mundo. ¿Cuál es la reputación de Panamá en el mundo? Y para ello acudimos a nuestro Repcore Nations. Para eso hemos sacado los últimos datos que tenemos, que son los del año pasado. Los de este año se publicarán el mes que viene, Dios mediante. Es un estudio muy amplio. Hemos entrevistado a 47.000 personas en 34 países. Es probablemente los mayores estudios del mundo de reputación de países. La muestra que vamos a usar para esto es la de Panamá en el G7, que para eso hemos hecho 700 entrevistas específicamente sobre Panamá, con lo cual, son datos suficientemente robustos y nos vamos a quedar con el análisis de los países latinoamericanos en el G7, o sea, los 20 países más relevantes de América Latina. En este estudio hemos medido 72 países. El ranking, si lo ven cuando publicamos, es de los 60 países con mayor Producto Interior Bruto, medidos en el G7. Como Panamá no está entre los 60 países con mayor Producto Interior Bruto, luego hemos hecho un zoom de Latinoamérica, donde a esos 60 hemos añadido otros 12 países de Latinoamérica para tener los 20 países. Hay 8 países latinoamericanos que están entre los 60 con mayor Producto Interior Bruto, entonces hemos añadido otros 12 hasta 20 para tener una foto de Latinoamérica medida en el primer mundo, en los 7 países más industrializados, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón y ¿cuál me he dejado? Ya están, he dicho los 7. Vale, fenomenal. Pues el primer análisis, cuando vemos el dato de esos países latinoamericanos, es que ninguno tiene una reputación fuerte en nuestra escala normativa, que estoy hablando de admiración, respeto y confianza entre público general. Vemos que el país latinoamericano mejor percibido en el G7 es Costa Rica, que tiene una reputación moderada. El que tiene peor reputación es Honduras. Entre medias, pues estamos todos. Y Panamá está de la mitad para adelante. Está entre los que tienen reputación moderada. Está por encima de algunos países grandes como Argentina o México, que tienen peor reputación que Panamá a ojos de los países más industrializados. Ahora, lo que hemos visto en general como foto es que hay
un estereotipo latinoamericano que afecta muy por igual, por la falta de conocimiento en este entorno, preguntando en Estados Unidos, preguntando en Europa sobre la percepción de estos países, pues cuando vamos hablando de variable a variable, pues hay puntuaciones que a veces no se distancian tanto. Sí hay diferencias entre los países, vemos, y hay movimientos de año a año. Si entramos en ese tema de conocimiento, vemos que Panamá es un país que tiene, aquí lo que ven en este cuadro es el grado de familiaridad, el grado de conocimiento que tienen los países versus el indicador de reputación. Entonces vemos que Panamá está hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que está por encima de la media latinoamericana en reputación, en admiración, respeto y confianza, pero por debajo en el grado de conocimiento. Vemos que países como Brasil, México, tienen un nivel mucho más alto de conocimiento, ¿no? Entonces, aquí hay oportunidades de comunicación. O sea, Panamá es un país que con un mayor nivel de conocimiento podría mejorar su reputación. Dicen que el roce hace el cariño, ¿no? Si entramos en el detalle de variables específicas, voy a explicar el cuadro que estoy, aquí lo van a ver muy mal desde la sala, mejor lo van a ver los que están online. Vamos a ver, aquí lo que tenemos es... ¿Qué? No sé si yo puedo hacerlo aquí o se puede hacer allí, pero bueno, lo voy a explicar, nosotros, el modelo RepCornations utiliza esa variable dependiente que es el indicador de reputación, admiración, respeto y confianza, y lo explicamos con 22 variables racionales. 22 variables racionales que tienen que ver con temas económicos, con temas sociales, con temas políticos, con temas culturales. Tenemos 5 dimensiones en las que explicamos la reputación: ética y responsabilidad, nivel de desarrollo, calidad de vida, calidad institucional y factor humano. Cada una de esas dimensiones les hemos dado un color y los atributos están, las que están en verde es de la dimensión ética y responsabilidad, las que están en azul nivel de desarrollo, las que están en naranja calidad de vida, en marrón calidad institucional y en rosa factor humano. Entonces, lo que hemos hecho es explicar entre esa muestra de público general la reputación, admiración, respeto y confianza con un modelo matemático en función de esas variables. Y hay variables que tienen un mayor peso que otras. Por ejemplo, en el año 2023 nos sorprendió que la Agenda 2030 está ganando mucho peso porque el atributo que a juicio de la opinión pública internacional más influye en sus expectativas para admirar un país es la lucha contra el cambio climático, seguido a la protección del medio ambiente y el respeto por los derechos humanos. El año pasado, hace 2 años, el atributo que tenía mayor peso era oferta de ocio, cultura y gastronomía. O sea, eso nos dice que está cambiando un poco las expectativas de la opinión pública mundial. Lo que tenemos en este cuadro es, en el eje vertical, la importancia de las variables y en el eje horizontal, las percepciones de Panamá a juicio de el público general del G7. Es decir, lo que está a la derecha y arriba significa que Panamá tiene mejor percepción y es importante. Lo que está a la derecha, perdón, a la izquierda y arriba significa que es importante y Panamá tiene percepciones bajas. Y lo que está en la parte de abajo, pues es lo que, digamos, tiene menos, o se explica en el momento actual, menos la reputación de los países. Aquí tenemos, he subrayado ahí con ese cuadradito rojo, algunos atributos que tienen mucha importancia para la opinión pública a la hora de construir reputación de un país y que Panamá no tiene valoraciones altas. Uno es el respeto por los derechos humanos, que no está tan mal, pero está en el lado izquierdo. Otro es la calidad del sistema educativo. Otro es, y ahí sí que estamos un poco más a la izquierda, ética, transparencia, ausencia de corrupción. Y el otro es bienestar social. Estas son 4 variables muy importantes donde la percepción no es muy alta. Estamos hablando en términos absolutos y no en comparación con otros países. Y esto aquí, Panamá, se ve muy influido por el estereotipo latinoamericano. Esto mismo lo podemos ver muy parecido en otros países. Vemos que, por ejemplo, el atributo donde Panamá recibe la peor valoración es éxito deportivo. Lo siento, pero ahí la selección panameña no ha tenido muchos éxitos recientes y es donde peor se valora. Tampoco, y lo segundo peor valorado es en marcas y empresas conocidas, procedentes del país. Eso es donde hay la mejor valoración, es entorno natural atractivo, y lo segundo mejor valorado, gente amable y simpática. ¿Vale? Eso tiene mucho que ver con el estereotipo latinoamericano. Entonces, vamos a ver, conclusión de aquí. Estamos preocupados por los temas de corrupción, estamos preocupados por el sistema de salud, por la educación,
pues efectivamente esos son variables donde la percepción internacional no es buena y habría que trabajar, porque no solamente es que es algo importante para los panameños, es algo importante para cómo se percibe el país a ojos de la opinión pública internacional. Ahora, más interesante es cuando este mismo análisis por variables lo hacemos en comparación con la media latinoamericana. Y aquí ya cambia completamente las fortalezas y debilidades. Porque si bien Panamá tiene una percepción en esas variables que decía antes, donde se podría mejorar y es importante, lo cierto es que nuestros países vecinos tienen los mismos, adolecen de los mismos problemas, ¿no? Entonces, cuando analizamos los 22 atributos, pues sí, efectivamente, éxito deportivo, cuando nos comparamos con Brasil o con Argentina o etcétera, pues es la mayor debilidad de Panamá. Pero bueno, es un atributo que importa menos. El atributo donde Panamá está mejor que la media de los países latinoamericanos es entorno favorable para los negocios. El segundo, gobierno e instituciones eficaces. Claro, aquí se percibe mejor la institucionalidad que se percibe en muchos de nuestros países vecinos. El tercero, seguridad. Se percibe a Panamá como un país seguro a nivel internacional en relación al resto de Latinoamérica. Ética, transparencia, ausencia de corrupción, que decíamos que era un problema, es un problema cuando nos comparamos con Suecia, pero cuando nos comparamos con México o con Brasil no lo es. O sea, es importante tener en cuenta que todas las valoraciones hay que hacerlas en un entorno comparativo. Es muy importante, se percibe por los panameños que es el principal problema del país, todavía se percibe de Latinoamérica, pero no tanto en específico de Panamá. También se ve como una fortaleza de Panamá con respecto a otros países la gestión eficiente de los recursos públicos con impuestos no excesivos sobre los ciudadanos. La presión fiscal se percibe menor que en otros países latinoamericanos. Líderes respetados. No se percibe peor a los líderes panameños que los de otros países. Bienestar social tampoco. Lucha contra el cambio climático tampoco. Vemos como en general hay percepciones algo mejores que la media latinoamericana. Ya digo, salvo éxito deportivo, legado cultural, que no se percibe que sea un país origen de importantes científicos, escritores, políticos, digamos que a nivel de filósofos, o sea, a nivel de legado cultural se percibe peor a Panamá que otros países latinoamericanos. Esto también se percibe peor en la oferta de ocio, cultura y gastronomía y en el entorno natural atractivo. Gente amable y simpática tampoco es una fortaleza, se veía como una fortaleza en el entorno latinoamericano, aquí estamos al mismo nivel que el resto de países. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Panamá tiene un perfil diferenciado con respecto al entorno latinoamericano, un perfil más de negocios y menos de turismo, a pesar de tener pues la maravillosa naturaleza que tiene este país, pues eso es Costa Rica, pero no es Panamá a ojos de la opinión pública internacional, ¿no? Es interesante ver este análisis de cómo se percibe el país fuera, porque lo que nos está diciendo es que hay una serie de oportunidades que se pueden trabajar de elementos, una vez comparada realidad y percepción, donde es necesario trabajar en la realidad para cambiarla, donde vemos que los propios panameños ven el problema, ¿no? Que estamos hablando de cómo ha caído, por ejemplo, la percepción de las fallas en el sistema de salud o en el sistema educativo. Eso, pues, deberían de ser temas de realidad que mejorarían la percepción del país, los temas de ética y corrupción, aunque no tengamos tanto en percepción en relación a otros países latinoamericanos. Pero luego, por ejemplo, toda la parte de entorno natural, de atractivo turístico, vemos que no se percibe en el ámbito internacional ahí a Panamá en relación. No quiero decir que veíamos que eran atributos donde teníamos las mejores valoraciones en absoluto, pero cuando comparamos con la competencia, es decir, con los otros países de la región, pues estamos peor. Eso quiere decir que ahí hay oportunidades de comunicación, porque esa realidad es mucho mejor que la percepción. Pues por eso digo, esto es un poco por dar una foto de cuál es la situación actual en el país, cómo la perciben los panameños y cómo eso puede tener influencia en la reputación del país como tal en cuanto a las percepciones exteriores. Pronto tendremos datos más actualizados de la percepción internacional de Panamá y podremos ver si algo ha cambiado sobre esto. Bueno, hasta aquí llega la presentación.
unas breves conclusiones para un poco repetir más o menos los temas importantes que hemos dicho. Desempleo, corrupción y alto costo de la vida son actualmente las principales preocupaciones de los panameños. Hay unanimidad al declarar la preocupación por otros temas que amenazan el bienestar social de la sociedad panameña, como puede ser el endeudamiento público, la solvencia de la Caja del Seguro Social y la gestión de los recursos hídricos, ¿no?, del agua. Los panameños mantienen la desconfianza en las instituciones. Eso no ha cambiado con respecto al año pasado y está muy en línea con las tendencias internacionales. Esto pues se hace especialmente relevante en vísperas de unas elecciones que, según la mayor parte de la población, se consideran críticas para el futuro del país. La corrupción se considera el principal problema de Panamá, pero no vemos que haya un rechazo mayoritario de la sociedad a políticos corruptos si estos fueran capaces de resolver problemas. Y siendo el público más joven el más permisivo en este sentido, ¿no? El que, digamos, estaría dispuesto a aceptar o a tener esa actitud, vamos a llamarle pragmática. A nivel internacional, Panamá tiene una reputación moderada, con un perfil bastante diferenciado con respecto al resto de países de la región, viéndose más como un entorno para hacer negocios que como un destino turístico. Y bueno, viendo un poco el análisis reputacional y viendo la percepción interna y externa, ética, transparencia y ausencia de corrupción, pues es un elemento donde se podría trabajar en mejorar, porque apoyaría tanto la reputación internacional del país como la confianza y la manera de relacionarse con las instituciones de los panameños. Muchas gracias. Eso fue mucha información en un corto tiempo. A ver, chicos, asimilando lo recién escuchado, no sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario y no sé si alguien está viendo lo de los virtuales. Ok. Eso me parece chévere. Sí, gracias, Ver. Ok, aquí alguna consulta, preocupación. Obviamente tenemos elecciones, como sabemos, en ya menos de 2 semanas. Y es interesante este termómetro, ¿no? O sea, porque esto no es una encuesta ni por quién vas a votar, ni de qué, o sea, no, obviamente no es una encuesta política, es una encuesta más situacional de ese ambiente que hay, esa situación que se encuentra en el país y cómo nos ven desde afuera. Yo creo que eso también tiene un valor importante, cómo nos vemos nosotros desde adentro y cómo nos ven desde afuera. Y cómo nos ven desde afuera, para mí es una oportunidad que tenemos de poder realmente posicionar más y vender nuestro país para atraer a ese turista, a esa inversión. En estos días hablaba con un desarrollador y me dijo, Monique, hay una gran oportunidad de no solo de que vengan a visitar, sino de que vengan a vivir, o sea, ofrecer nuestro país como un lugar donde puedes venir realmente a vivir. Entonces creo que ahí hay una oportunidad enorme. Ustedes lo miden solo con el G7, pero creo que si lo midiésemos con otros países más cercanos a nosotros, maybe tuviesen una cercanía más de la realidad real que vivimos los países latinoamericanos, pero igual es una oportunidad de posicionarnos en otros espacios. Eh, pero abro el micrófono para ustedes. Buenos días, excelente participación. Algo que no sé si es que no está dentro de la metodología de la encuesta o los ámbitos que se tocan, en el ámbito, en la parte justicia, en la parte, no sé si no forma parte de, o por algo no está dentro de. Me causó un poquito de, bueno, admiración, ¿no? O vamos a decir, intriga. Sí, están calladitos, creo que es mucha información. Listo. Ok, listo. Muchísimas gracias a los que están conectados, siendo... A ver, dice por ahí, a ver.
Nos quedan como 6 minutitos antes de tener que cerrar. ¿No eran comentarios? Bueno, ok, ninguna duda? ¿Todo quedó claro? Algo que quieran, pues, si ahí hay un comentario. ¿Van a tener una próxima ola? De hecho, sí. Terminamos el campo la semana pasada, se cerraron ya las cuotas en todos los países y el día 21 de mayo se hace una presentación internacional, 22 de mayo se hace una presentación internacional a través de una plataforma británica que utiliza, o sea, que se centra en la reputación, en el turismo de ciudades, países, que se llama City Nation Place, y luego, pues, posteriormente habrá otras presentaciones. Sí. Bueno, el próximo paso de esta presentación, ¿cuál es? De acuerdo a su concepto y experiencia. No sé, ¿se le presenta a alguien? ¿Tiene un impacto dentro de... o cuál es el next step, como dice? ¿Qué se hace con esto? ¿Quieres contestarle tú? Pues esto lo contesto yo. Vamos a ver, nosotros cada año hacemos en Panamá un estudio de reputación de empresas, que es los datos que no hemos sacado de este estudio, porque tenemos nuestros propios clientes, las empresas que les preocupa su reputación, ¿no? Entonces, es un estudio sindicado que hacemos, ya digo, una ola anual donde medimos la reputación de muchas empresas y lo relacionamos con la situación del país añadiendo otras preguntas dentro de la misma fuente, ¿no? Entonces, digamos, el destino o el fin del estudio tiene que ver con la información que les estamos dando a esas empresas que están preocupadas por gestionar su reputación y entender cuáles son las expectativas de la opinión pública en sus sectores empresariales. Y luego aprovechamos que tenemos esta información adicional que nosotros incluimos y que no tiene que ver exactamente con las empresas para hacer este tipo de presentaciones para sensibilizar y entender la importancia, o sea, cuál es la situación, la importancia de la reputación. El año pasado hablamos más en nuestra presentación sobre reputación de empresas y cuáles eran las palancas. El año pasado hablamos mucho de los criterios ESG, por ejemplo, como elemento clave para construir reputación en las empresas. Este año hemos preferido centrarnos más en el entorno político actual del país porque creemos que era pues más el momento de hacer este comentario. Pero vamos, el fin, el origen de este estudio tiene que ver con la información que damos a empresas concretas que nos piden ayuda en cuanto a la gestión de su reputación. Y, digamos, esto es un byproduct, ¿no? Como dicen los anglosajones, vamos a la mina a por oro y de pronto hemos encontrado que había también cobre. Pues ese cobre también es valioso. Entonces, lo podemos sacar y hacer algo con eso, ¿no? Es un poco... no sé si es creo que ha sido una comparación muy poco afortunada en el momento actual en Panamá, pero bueno, vamos a dejarlo correr en ese sentido. No sé si quieres comentarle algo, Monique, sobre esto. No, yo creo que, o sea, es un estudio que venimos haciendo, o sea, sí se hace en algunas entrevistas, se comparte con los medios de comunicación, pero al final es información realmente pública, de interés, y que nosotros vamos año a año midiendo, dependiendo de la situación del país. El año pasado, por ejemplo, hicimos mucho énfasis en la parte de educación, en la parte de las escuelas, ¿sabes? Teníamos todo el tema eh, de los docentes, las escuelas, y si era importante o no era importante, y qué tan importante o qué tanto valorábamos eso. O sea que dependiendo del año, se van incluyendo, digamos, otras preguntas, y sí, siempre se comparten con los medios de comunicación. De nada, listo. Siendo las 10:58, buenos días a todos, gracias por acompañarnos, y les estaremos compartiendo luego la presentación a los que estuvieron aquí presentes y conectados. Buenos días.